Hola, buenos días a todas las personas que nos siguen en redes sociales. Bienvenidos hoy a nuestro conversatorio semanal. Les agradecemos mucho la participación que han tenido todas estas semanas en las que hemos podido dialogar de algunas problemáticas, situaciones que nos afectan actualmente. Y bueno, pues el día de hoy tenemos la participación de Aldo Ávila. Él es psicoanalista lacaniano y pues hoy estaremos estaremos dialogando un poquito sobre qué nos espera después del coronavirus. Ese es el título del conversatorio de hoy. Y bueno, pues le doy también la bienvenida a Janet Sánchez del equipo IDEPSO, a Paola Guzmán, por supuesto, como cada semana. Y bueno, pues le cedo la palabra a Janet para que nos presente además uno de los proyectos que hemos venido trabajando en las últimas semanas y también que han ustedes visto por ahí en redes sociales, que es un blog que ella ya nos detallará un poquito. Es uno de los varios proyectos que tenemos actualmente vigentes en IDEPSO. Los invitamos a integrarse a otros proyectos que por ahí están empezando. Y bueno, pues te cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Aldo. Hola, buenas Janet. tardes, Aldo, Luz, Pau. Para mí es un gusto estar por primera vez aquí en transmisión. Y pues les comento acerca del blog que estamos realizando. Surgió la idea en el equipo de IDEPSO ante la incertidumbre de la gente en la actual situación, ¿no?, del coronavirus, de la pandemia, debido a la desinformación, pues surge en nosotros plantear una idea más exacta de lo que está pasando. Por eso nos estamos guiando de los expertos en diferentes disciplinas para que nos apoyen y nos den su perspectiva de qué es lo que está ocurriendo a nivel mundial. En esta ocasión, pues, Aldo Ávila, psicoanalista lacaniano, nos envió su texto, que lo subimos hace algunos días, y pues nos estaremos basando en lo que nos envió para realizar este conversatorio. Les comento un poquito acerca de él. Él es psicoanalista asociado a la Nueva Escuela Lacaniana de la Ciudad de México, sede de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es transmisor de psicoanálisis en seminarios de formación psicoanalítica, cursos, conferencias y programas de radio culturales. En el año 2006, a raíz de la crisis política y social en nuestro país, inicia un importante seminario en el Laboratorio de Arte Alameda titulado Psicoanálisis y Civilización, en el cual establece una conversación entre el discurso analítico y las dificultades propias de la época actual. Algunos otros de sus seminarios son Freud en el siglo XXI, El lenguaje del psicoanálisis, Transferencia de Freud a Lacan, Epistemología freudiana y metapsicología, entre muchos otros. A partir del 2009 desarrolló un proyecto de psicoanálisis aplicado a nivel nacional. En estos momentos es director de Espacio Lacaniano, ejerce su clínica y transmisión psicoanalítica en la ciudad de Zacatecas y la Ciudad de México. Es creador, productor y titular del programa de radio Psicoanálisis y Civilización, transmitido en la radiodifusora Radio Zacatecas a nivel estatal desde el 2011, grabando más de 320 programas en vivo, actualmente en CISAR, Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Desarrolla el proyecto de radio en los temas ética, lógica, política, biología y estética en su conversación con el psicoanálisis. Y pues como les digo, es una breve reseña, claro que es muy amplia de todo el trabajo que viene realizando Aldo ya desde hace tiempo. Y pues bienvenido, Aldo, nos da mucho gusto tenerte en IDEPSO. Gracias, Janet, Luz, Paola, y gracias a todos por este espacio, por abrir esta conversación en donde, bueno, como venimos siendo testigos de lo que se nos presenta hoy a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel estatal, y lo más importante sería ir pensando en lo que representa para cada uno de nosotros el discurso del otro, ¿sí? Y la propia relación que tenemos con nuestro propio cuerpo y con lo real de nuestro cuerpo
cuando llegamos a ser afectados por alguna enfermedad, donde se invoca entonces directamente el tema de la vida y la muerte. Una cuestión del orden de la ética, que es prácticamente el punto de partida de lo que conocemos como la praxis en el psicoanálisis. Nuestra propia práctica es pensada desde Freud y desde Lacan como un asunto de ética, lo que tiene que ver con el dolor, con el displacer, con el placer, con el goce en general, en términos lacanianos, es sobre todo una cuestión de ética, y que la operación analítica apunta en todos los casos a que el sujeto tenga una nueva, o vaya a través del proceso analítico creando una nueva, pensémoslo así, una nueva manera de vérselas con el inconsciente, con la pulsión, con el superyo, y de tal forma que al final y durante el proceso analítico encontraremos una disminución del sufrimiento del individuo, que es la parte propiamente terapéutica que todos conocemos en relación al psicoanálisis. Es decir, los efectos terapéuticos del psicoanálisis apuntan a una disminución de la mortificación que estará en función de una ética, de la manera en cómo el sujeto experimenta su deseo en un mundo simbólico imaginario que en términos generales se opone a él. Es decir, en el texto que les envié, hablaba yo del antes del coronavirus, justo para intentar pensar la dimensión del después, el después del coronavirus. Hacía esa división antes, durante y después. Entonces, parte de la lógica en el texto es que ver qué es lo que le pasa al estado anterior, a lo que estaba antes de este fenómeno, y lo que estaba desafortunadamente en términos psicoanalíticos es ya un rechazo rotundo al sujeto del inconsciente introducido por Freud y Lacan en la civilización, suplantado, digamos, por una poderosa oferta de medicalización generalizada en el mundo. Digamos que la política de la civilización no es apostar por la responsabilidad subjetiva propia del camino psicoanalítico. O sea, ¿qué tienen que ver nuestros síntomas, nuestras inhibiciones y nuestras angustias con nosotros, con nuestra vida fantasmática? ¿Qué tiene que ver conmigo el sufrimiento que me sucede? Y no va por ahí la política de la civilización, apuesta a que es el otro de la medicina, el otro de las farmacéuticas, el que le falta al ser humano. O sea, al ser humano no le falta una responsabilidad subjetiva, como podría decir el psicoanálisis, para que pueda entonces resolver, interpretar sus sueños, sus síntomas, sus olvidos, etcétera. Y en la medida en que los va interpretando y se va incluyendo la participación subjetiva en ellos, es como estos se van modificando, incluso desapareciendo. ¿Sí? La desaparición del síntoma a través de la interpretación, como lo piensa Freud y como lo es el principio del psicoanálisis con la cura por la palabra. Tenemos del lado entonces del otro de la civilización, no la cura por la palabra, sino la cura por el fármaco.
Y el fármaco y la palabra tienen una cosa en común. Tanto el fármaco como la palabra pueden o curar o enfermar al otro. El fármaco en cierta dosis, en vez de ayudar al cuerpo, lo enferma. Igual, las palabras en ciertos momentos, en ciertas condiciones, en vez de curar, como lo intenta hacer el psicoanálisis, más bien enferma o enfermó, ¿sí? O traumatizó. Digamos, el trauma en el psicoanálisis es un trauma lógico, es un trauma que tiene que ver con la palabra, con la articulación de ciertos significantes que finalmente van a dejar como resultado un fantasma que es desde el cual el sujeto va a experimentarse en su vida cotidiana, ¿sí? Pero el trauma, ¿sí?, es en el psicoanálisis un trauma que se localiza entre lo psíquico y lo somático, dice Freud. Ajá. Es un trauma que se localiza en términos lacanianos de manera contundente en el campo del lenguaje. Es un trauma significantizado. Entonces, antes del coronavirus, del fenómeno social del coronavirus, ya teníamos una hipermedicalización del ser humano. O sea, siempre se ha medicado el hombre, siempre ha tenido acceso al fármaco, pero no así de manera industrializada, ¿sí?, de manera pandémica, podemos decir. ¿Sí? Había una pandemia de la medicalización que incluso ha logrado alterar al yo del ser humano. O sea, es como preguntarle al otro por su nombre y por los medicamentos que utiliza para poderse presentar en lo social. ¿Sí? Es raro la imagen del yo que no utiliza medicamentos. Digamos que la idea del hombre sano ya no está definida, digamos, por la fortaleza de su sistema inmunológico, por la armonía mental con su propio cuerpo, etcétera, sino está siempre consintiendo la relación con el fármaco. No se diga en casos extremos como Estados Unidos, donde es el fármaco una manera en cómo se explica el conflicto subjetivo emocional de cada quien. O sea, se recurre a la psiquiatría para, a través del fármaco que se decida, definir al sujeto en turno. Es un sujeto que utiliza tales fármacos. ¿Sí? Entonces, de ya vemos que el psicoanálisis tiene como tal ya una dificultad grande con la resistencia clásica de la civilización. O sea, podemos decir que antes el ser humano se resistía a concebir al sujeto del inconsciente, pero después de Freud, ahora el ser humano se puede dedicar o se puede abocar a resistirse no al inconsciente directamente, sino al psicoanálisis mismo. Es decir, hay un triunfo de la resistencia al sujeto del inconsciente a través de la resistencia del psicoanálisis. Sí. No, el psicoanálisis no está ganando la batalla, por así decir. De por sí, a Freud y a Lacan les ha costado mucho trabajo formalizar el psicoanálisis,
y dar cuenta del sujeto del inconsciente, del par lettre y, en el caso de Lacan, del final del análisis, definiendo de esta manera lo que sería el psicoanalista, en particular el deseo del analista. O sea, todo eso está construido, está formalizado, está sólido, sumamente consistente, tiene una práctica efectiva, indiscutible en ese sentido, real, transmisible, formal, tiene instituciones sólidas a nivel mundial. En el caso de la orientación lacaniana está la Asociación Mundial de Psicoanálisis y todas las escuelas que tiene y sus sedes en el mundo. Eso existe, vamos. En ese sentido, nunca había crecido tanto el psicoanálisis. O sea, nunca habían habido tantos psicoanalistas, nunca habían habido tantos psicoanalizantes, tanta gente analizándose. Eso es cierto, va creciendo, pero en comparación o en contraste con el grado de oposición y de resistencia que ya se tenía desde antes de que apareciera el psicoanálisis y apareciendo el psicoanálisis, que si se dan cuenta, empieza a haber una comparación pandémica, es como el virus del psicoanálisis, tal cual como lo pensaba Freud en su trayecto a Nueva York junto con Jung, cuando le dice a Jung, ellos creen que traemos la cura, pero traemos la peste, a propósito del psicoanálisis. No sé qué tan familiar sean ustedes de esa cita, pero es muy interesante porque hace un cortocircuito con lo que se creía justamente o lo que se cree que es la enfermedad o lo que se cree que es la cura. Bueno, Lacan después habla de que la peste realmente de Estados Unidos le cayó al psicoanálisis, que se le voltearon las cosas ahí a Freud y que en vez de él contaminar a Estados Unidos del psicoanálisis, se dejó contaminar al psicoanálisis de Estados Unidos. Es la observación que hace Lacan. O sea, que el psicoanálisis se vio afectado por la mentalidad estadounidense al grado de que no triunfó el psicoanálisis en Estados Unidos. Evidentemente triunfa lo que se conoce como la ego psychology o finalmente la psicología del yo, pero sin los puntos más fuertes, más punzantes de lo que es la teoría y la práctica psicoanalítica, como el inconsciente, la sexualidad, la pulsión de muerte, el trauma. Este tipo de cosas fueron recortadas y se redujo a lo que conocemos como la psicología, la psicoterapia, sobre todo concentrada en el yo. Entonces, bueno, desde ahí vemos que el virus de la resistencia al inconsciente, al sujeto del inconsciente y al psicoanálisis es muy poderoso y sigue dominando el mundo. De ahí que yo concluía que para nosotros la aparición del fenómeno del coronavirus finalmente nos será una oportunidad para demostrar o para insistir en la develación de lo que es el sujeto del inconsciente y la gran importancia que tiene la responsabilidad subjetiva y la ética del psicoanálisis a propósito de lo que le acontece al ser humano en la actualidad, independientemente de que tenga la amenaza del virus o no. Él es igual de responsable, pues. En el durante de esta epidemia hemos visto ya
y cómo ha aflorado el terror, el pánico, ¿sí? La vulnerabilidad y la gran necesidad del otro para el ser humano. O sea, de un otro sólido, consistente, que pueda venir a ampararnos, a cuidarnos, a decirnos qué hacer prácticamente para no morir, no tener dolor, no tener sufrimiento. O sea que con el pretexto del coronavirus, podemos decirle al otro que no solamente se haga cargo de que el coronavirus no me haga daño, sino que se haga cargo de mí completo. O sea, es como dicho sea de paso, de preferencia, hazte cargo de mí totalmente. Le dice al otro, al gran otro. El gran otro del Estado o el gran otro de la religión, ¿sí? Pero apela a través de su demanda, apela a la existencia de un otro en donde no haya falla y donde no haya maldad, donde sea todo amor. O sea, sigue insistiendo en la desaparición del dolor, de la angustia, del displacer, ¿sí? Propia del ser un sujeto hablante. Todo sujeto que habla padece del equívoco propio del lenguaje, ¿sí? El trauma que les decía al inicio, el trauma pulsional, el trauma significantizado, tiene que ver con eso, con afirmaciones drásticas, ¿sí? Contundentes, que pusieron en falta a los individuos para toda la vida. Los insertaron calificaciones, afirmaciones del orden del dogma que los entramparon. Sí. Entonces, la afirmación que tiene el psicoanálisis de que el otro no existe, de que ese otro completo, lleno de sentido, lleno de sabiduría, universal, objetivo, no existe, puede ser parte de lo que Freud se refería con el que le llevábamos la peste. Porque al ser humano, desde el yo, no le gusta escuchar que ese gran otro no existe. Uh-huh. Así como en su momento no le gustaba escuchar que Santa Claus no existía, o que los niños no venían de la cigüeña de París, o que el padre no era todopoderoso, o que la madre sí tenía relaciones sexuales. ¿Sí? Ese tipo de develaciones son las que el sujeto no quiere escuchar, porque pierde, digamos, que la ilusión, en el fondo es la ilusión del ser amado por entes así. O sea, ser amado por Dios, por ejemplo, ¿sí? Pasa por el ser amado, pero que puede ser propio de la madre, de la pareja, del hijo, de la sociedad, pero con mayor razón el ser amado por Dios, por un ente omnipotente, omnipresente, omnisapiente. ¿Sí? Es como un asunto narcisista también. ¿Sí? Si cuento con la protección del otro, es porque me ama. Si me deja de amar, entonces perderé una cantidad de privilegios
de favores y de beneficios que el otro me da porque me ama. Por eso Freud, cuando habla de la angustia, y lo va distinguiendo entre la angustia de castración en el hombre y la angustia de la pérdida del amor finalmente en la mujer y en el hombre, en todos, lo piensa así: de lo que realmente nos angustiamos es de perder el amor del otro. Como más fuerte, de manera más intensa que la angustia de muerte de manera directa. La angustia de muerte quedará subordinada a la angustia de perder el amor del otro. O sea, si yo me muero es porque perdí el amor del otro. Entonces, por eso me concentro más en no perder el amor del otro, porque de esa forma no muero y además obtengo una cantidad de favores, como en este caso puede ser el no contagiarse del coronavirus. ¿Por qué unos se contagian y otros no? Decíamos. Además de que la comparación es enorme, es gigantesca, la comparación de los que se contagiaron y de los que no se contagiaron en el mundo es abrumadoramente superior la cifra de los no contagiados o los no muertos. Es así del orden del 99.99%, si no es que más. Y más aún de los muertos. Pero la manera en cómo vivimos es al revés, es como si estuviéramos en el 99.99% de todos contagiados, ¿no? Se crea una política, les decía, donde no hay diferencias ya. Pero el no hay diferencia, curiosamente, no es el no hay diferencia entre el 99.99%, sino no hay diferencia con el 0.0001%. Todos comportémonos como si fuéramos el 0.0001% de la población. Entonces, aíslense, pónganse cubrebocas y quédense en cuarentena. Reposen, como las cuarentenas clásicas, ¿no? Decían ahí unas notas que nunca en la historia de Estados Unidos se había puesto en cuarentena a los sanos. Nunca, que eso es nuevo. Bueno, pero es nuevo a nivel mundial. O sea, lo que sí podemos decir que todos experimentamos en esta época del coronavirus es el aislamiento. Difícilmente alguien no lo experimentó, por las buenas o por las malas, forzado, ¿no? O sea, pero la vivencia común o a lo que a todos nos pasó realmente, lo que tendría que ver con una experiencia colectiva mundial, es el confinamiento, el distanciamiento social, el famosísimo quédate en casa, ¿sí? Esa es la experiencia común. Muy pocos, insisto, el 0.001% son los que sí experimentaron o experimentan en lo real de su cuerpo un acontecimiento en distintos grados, ¿no? Asintomáticos, síntomas leves o muy graves y complicaciones con enfermedades previas, las comorbilidades. Pero la gran experiencia, lo que sí vivimos todos, es el aislamiento, distancia social o quédate en casa. Lo que realmente nos trastocó es una experiencia, nada tiene que ver ya con lo real de un virus o
lo desconocido de su composición genética, y agreguen ustedes el origen de esto, si es natural, si no, todos esos temas tan importantes también, pero que quedan en este caso de lado. No tiene que ver con eso, es una reacción a nivel del significante. Es el significante, digamos, quédate en casa, lo que se volvió una epidemia para todos. Lo que todos padecimos por las buenas o por las malas, pero el verdadero sufrimiento o la verdadera alteración está ahí. Y en cómo nos posicionamos al respecto de eso. Y cómo alteramos nuestra vida, si es posible o no, en cada uno de los casos. Pero la verdad es que se trata de enfrentarnos a un otro que retorna y se impone con la modalidad del discurso del amo, propia de la política, por ejemplo. Entonces, no es tan opcional. Habrán países donde esto se haga más ligero o de una manera más democrática, y habrán países donde esto se haga de una manera más arbitraria o dictatorial. Pero la experiencia común es en relación a un amo que nos dice o nos da una orden, independientemente de que la obedezcas o no, de que la comprendas o no, de que la cuestiones o no. Eso es lo que realmente está circulando, un significante amo común para todos. Y ya lo que tiene muchísimo menos proporción es lo que experimenta cada uno de los individuos, de los enfermos, que no se va a alejar de las clásicas complicaciones en el organismo, como pueden ser los accidentes, la diabetes, el cáncer, la gripa misma, el gripón loco, que hacía yo. ¿A quién le gusta tener un gripón loco? Nadie. ¿Sí? Aunque Freud hable de los beneficios secundarios que tienen las enfermedades, que la gente también se enferma antes de ir a presentar el examen, por ejemplo. Es decir, el quedarse en casa puede tener muchos beneficios secundarios. ¿Sí? El quedarse con mamá y papá es una vieja orden de cada uno de nosotros. Bueno, algunos más, otros menos, pero la orden esta es bastante clásica, de quédate en casa porque afuera es peligroso. ¿A qué vas al antro, a la discoteca? ¿A qué vas con eso? Quédate en casa porque aquí estás bien y aquí estás seguro. Es la fórmula clásica que sufren también muchos adolescentes, por ejemplo. Pero la idea de que el mundo exterior es peligroso y que la casa es y la segura, bueno, también es clásica, ¿no? Y bueno, entonces es eso, ¿no? Muy poca gente va a experimentar el conflicto real en el cuerpo y sin duda los pensamientos, cuando eso sucede, se van en la línea de la muerte, de la vida, del por qué a mí, por qué yo me voy a morir, por qué ahorita, las preocupaciones legítimas del testamento, la sensación del no quererse morir, querer vivir, pero las construcciones del por qué pasó eso son a nivel subjetivo, no suelen ser explicaciones técnicas, médicas. Bueno, me voy a morir porque tengo 15 tumores.
Es más bien, me voy a morir porque Dios así lo quiso, porque me lo merezco, porque son cuestiones más superyoicas, lo que explica el por qué nos morimos o por qué nos vamos a morir, o por qué alguien se murió, alguien querido se murió y nos abandonó. Incluso a veces se le hacen maldiciones, ¿no? ¿Sí? No se explican esos momentos con tecnicismos médicos, y cuando a veces se intenta explicar con tecnicismos médicos, eso parece totalmente frío, frívolo, y no es suficiente para la intimidad del individuo. Entonces, bueno, pues serían esos dos grandes dimensiones. Insisto, para el psicoanálisis, esto puede ser también una oportunidad para todos de saber cómo participa nuestra subjetividad en lo que vivimos, pero que lo que vivimos no es algo que exista en sí mismo, sino que necesita de nuestra autorización, por así decir, para consentirlo. Sí. Y cómo vamos a utilizar las normas o las nuevas normativas o no, estará en función de los fantasmas de cada quien. Habrá aquel sujeto que prefiere seguir literalmente las recomendaciones más, que pueda seguir en casa y no salir, sentirse seguro. Eso no librará al sujeto de la relación con sus propios fantasmas, sus sentimientos de culpa, sus inhibiciones, sus angustias. Y habrán otros que recuperen fácilmente lo que venían haciendo, que sigan tratando sus viejos o sus clásicos síntomas, sus inhibiciones, y ya, y continuarán, vamos, en esa línea. Irán al psicoanálisis y verán ahí qué pasó en ellos con el acontecimiento del aislamiento, sobre todo ese, que en el sentido estricto no tiene nada que ver con un virus, sino es una experiencia social. O no, gente que le viene bien, gente que le agudiza sus síntomas, gente que no le pasa nada, que no le pasó nada, que la pasó muy bien, ¿no? O que le es indiferente, que decide desestimar por completo las cosas, al virus mismo, ¿no? Que intenta explicarlo con teorías religiosas o con teorías energéticas, esotéricas, o gente que lo puede explicar en términos geopolíticos o políticos. Pero lo que no se puede evitar es lo múltiple, que es propio del caso por caso que erige o sostiene la ética del psicoanálisis, y que los principios del psicoanálisis nos pueden servir bastante bien como brújula en estos momentos para cada uno de nosotros, pero también para los que se acercan a nuestros consultorios. No sé si hacemos ahí una pausa para hacer un intercambio. Desde acá. No sé si me escuchan. Sí. Sí, ok, perfecto. Bueno, sí, yo creo que podríamos hacer por ahí una pausa y igual preguntarle a Pau si hay algunas comentarios en Facebook para darle prioridad. En caso de que no, bueno, podemos pasar a algunas reflexiones, preguntas que hayan surgido por parte del equipo y para avanzar en esta parte. Pau. Sí tenemos algunos comentarios por acá por Facebook. Saludos a las personas que constantemente están participando en estos conversatorios. Nos comenta, Raquel Guadarrama Salgado.
un otro consistente que garantice, pero al mismo tiempo también actuando, siguiendo o no respecto a las medidas que este otro impone. Es lo que comenta Raquel. Gabriela Martos sí hace una pregunta. Dice, ¿este argumento narcisista es lo que impide a algunas personas tener una conciencia real sobre el riesgo de contagio del coronavirus? Eso nos pregunta Gabriela. Y Lucero Gurrola hace un comentario que dice lo siguiente. Tiene algo de parecido con el amor líquido de Bauman, refiriendo a que amamos a cambio de una satisfacción personal. Eso es lo que hay en Facebook. Ok. ¿Puedes repetir la segunda? Sí, la pregunta de Gabriela es la siguiente. Ajá. ¿Este argumento narcisista es lo que impide a algunas personas tener una conciencia real sobre el riesgo de contagio del coronavirus? Creo que voy a tomar eso, porque me parece que es algo que vamos a encontrar prácticamente en todos los casos, tanto en los que salen como en los que se quedan. Digamos que está explicado o construido en términos narcisistas lo que va a suceder. O sea, ya sea que el sujeto se autorice como alguien que está seguro, no por traer el cubrebocas, sino porque puso su veladora, porque trae sus amuletos, y habrán otros que más allá del amuleto trae su super cubrebocas tipo 1, ¿no? Vamos, el más caro del mercado, y que eso lo haga sentirse tranquilo. Es como estas imágenes que no sé si las han visto, pero es tener conversaciones vía web y cada uno teniendo su propio cubrebocas. O sea, donde no es suficiente la distancia, sino la cantidad de gente que usa su cubrebocas de manera absurda, por ejemplo. O sea, totalmente irracional. Como alguien que puede ser que esté en su cuarto, que no salga, pero que solamente él está ahí y está limpia y limpia y limpia. Yo tengo casos que están así, que tienen las manos heridas por la cantidad de cloro que utilizan, ¿sí? Que van al súper y limpian cada uno de los productos exhaustivamente. Bueno, hay medidas, es eso que hace esta paciente de limpiarse con cloro constantemente todos los lugares y que la tiene con las manos heridas, es una cuestión narcisista. También es una cuestión narcisista, por ejemplo, el desconocer la existencia del virus, o desconocer el factor social como una manera de enfrentar esto y apelar a los designios divinos. Es una cuestión narcisista decir, bueno, pues aquí se van a morir los que Dios quiera. Y si yo no me muero, no es por el cubrebocas, sino porque Dios no lo quiso así. Habrá el que tenga la alternativa homeopática, por ejemplo, y se pueda proteger con la homeopatía y se sienta más seguro. Habrá el que se quiera poner la vacuna 1 o la vacuna 2, pero la elección evidentemente es narcisista, ¿sí? Aunque sea el que se pone los 3 cubrebocas al mismo tiempo, las medidas más extremas o más ligeras son narcisistas y dependen de la cuestión de cada quien. O sea, si nada más uno en la casa tiene cubrebocas, ¿quién lo va a usar, por ejemplo? Uh-huh. Si nada más hay unas pruebas, ¿a quién se las aplicamos? Hay miles, me atrevo a decir a cientos y miles de ejemplos
de cómo se va a jugar el narcisismo de cada quien. Este es un tema importante porque de ahí se va a derivar la discriminación sistematizada a un otro que es en potencia amenazante para contagiarme y junto con el contagio la muerte, que esa es otra fórmula que se ha hecho. Se ha manejado en los medios una especie de equivalencia entre contagio y muerte. Entonces, la discriminación, bueno, lo han visto ustedes, los ataques a las enfermeras. En China se veía también discriminaciones a los negros, pensando que eran más susceptibles de portar el virus. Vaya usted a saber por qué, ¿no? Pero igual, el taxista puede ser discriminado porque convive con más gente, ¿sí? O no falta aquel de la casa que tiene que salir y es el que queda también discriminado, segregado. Y eso, como ahora está comportado como del lado del 99.99%, pero no está sucediendo así. Es posible que suceda, pero está por verse. Depende de cada quien. Así es, Hugo. Hay más comentarios acá en Facebook y otra pregunta también. Venga, dice Jackie Sanz: hola, muy buenas tardes a todos. Le manda saludos a la maestra Lucy. Ella dice: entonces se podría decir que el que estemos en confinamiento no significa que estemos a salvo de toda esta situación, ya que, como lo mencionaron, el quédate en casa fue en general, tanto para personas sanas y aquellas que se han contagiado. Otro comentario es de Ana María Serrano. Dice: todos estamos expuestos desde el momento en que el COVID existe en el mundo. Ya es un riesgo que existe para todas las personas y este riesgo ya estará para siempre, como la influenza que existe pero que ya está controlada. Ana María también dice: el COVID es un riesgo que existe para todos y que se quedará para siempre. Desde el momento en que se creó, es como la influenza, solo que esta ya tiene cura y se puede controlar. Esos son los comentarios, pero hay una pregunta de Luis David Gaspar. Él pregunta: ¿la teoría psicoanalítica puede ser autoaplicada por una persona o debe ser siempre guiada a su aplicación por un experto en la materia? Bueno, sí, me parece que es cierto. La amenaza de ser contagiados, o sea, Freud pone 3 amenazas para el ser humano, ¿no? Dice: nos amenaza el mundo exterior, el poder hipertrófico de la naturaleza, donde podríamos encontrar a los distintos animales, incluso los virus. Nos amenaza el prójimo, ¿sí? Porque es un candidato a aniquilarnos, a robarnos, a violarnos, y nos amenaza uno mismo. Son como 3 frentes los que Freud formaliza, ¿no? El que más llama la atención es el del uno mismo. Pensaríamos que uno no sería una amenaza para uno mismo, pero resulta que sí. ¿Sí? Y la instancia que Freud construye para localizar esa amenaza por uno mismo es el superyo. Y localiza ahí lo que él llama el cultivo de la pulsión de muerte. Es decir, lo que más nos mortifica, entonces, es el superyo. Y eso está dentro de nosotros. ¿Sí? En todo caso, dentro y fuera, a través del lenguaje. Pero no es propiamente un agente exterior, ¿sí? Como pudiera ser el virus, uno de los nuevos o de los viejos o de los futuros. Ahorita lo que puede mortificar más que la realidad de un agente exterior que nos invada es el superyo, que te puede estar mortificando entre
hacer lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer y sus respectivas consecuencias, ¿no? Si no te llevas el cubrebocas, te vas a morir. Si no te lavas las manos, te vas a morir. Y entonces, por el bien del otro, puedes estarlo hostigando o puedes estarte hostigando a través de tu super yo. Sí. Verificando y con toda esa paranoia que se desató. Pero estoy de acuerdo con lo que dice la compañera de esa amenaza estaba desde antes del coronavirus y este coronavirus es un ejemplo más. Ya, y vendrán otros, pero lo normal, a propósito de la normalidad, lo normal es coexistir con eso, con ese agente exterior, y me parece que para nosotros en el psicoanálisis, con más razón, ver la relación que tenemos con el superyo y con ese cultivo de pulsión de muerte, porque ese es el que más nos puede estar mortificando. Ese puede ser más peligroso que el virus o X virus, este u otro. Puede ser más peligroso y más amenazante y más efectivo el superyo, que ahora puede tomar como pretexto al virus para fortalecerse. Esto también lo he visto en pacientes donde conviven con sus padres, por ejemplo, y de por sí tienen una relación conflictiva con los padres, pero se ha aumentado o se ha intensificado ese conflicto ahora a través del pretexto del coronavirus para insultar al otro o para no dejarlo salir o para discriminarlo o para tener roces o para crear estos conflictos subjetivos de, bueno, es que ya quería salir yo de la casa, pero ahora regreso y me reconozco como una amenaza para mis padres y entonces que salgan las culpas de alguna vez en su vida haber deseado la muerte de los padres. Y ahora pueden ver eso con mayor proximidad, al menos a nivel de la figura, de la figuración, del sueño. Como el gusto por matar puede aparecer ahí o agresiones así, donde los jóvenes se le acercan a los viejos apuntalándolos como los más vulnerables, o tal cual expresiones así de que ojalá te contagies del virus y te mueras. Ok. Hay otra pregunta de Jackie. Su pregunta es, entonces, ¿qué pasará después de que se levante la cuarentena? Después de que todos empiecen a salir. ¿Ha tenido algún fin todo el tiempo que se ha estado en cuarentena? Bueno, eso ya ven que son como decisiones políticas y sanitarias, pero a mí me parece que el fin, así como yo lo alcancé a entender, el fin era no colapsar el sistema de salud. Ese era, ya que el sistema de salud era muy pobre y muy precario, pues eso como que no lo cuestionan ahorita, pero el punto era no colapsarlo, no evidenciar el sistema de salud que tenemos en el mundo. Me parece que el propósito no es, según lo que ellos mismos nos informan, no es evitar el contagio generalizado, ¿no? Sino, eso no es posible, parece. Lo que se intenta es que se contagien poco a poco, uno por uno. Uh-huh. Y primero los menos vulnerables, después los más vulnerables, ¿no? Ellos incluso esperando probablemente una vacuna. Pero la idea, creo que es un error, por ejemplo, es un error pensar que realmente el objetivo es evitar el contagio. Eso no puede ser, además. O sea, se tiene que contagiar la mayoría de la población. Digamos que lo positivo también es que
el 85, si no es que más por ciento de los contagiados, pues no la pasa mal. O sea, que es un trayecto que podríamos confiar en pasar, ¿no? Pero el propósito me parece que fue eso, fue todos aislarse, no para evitar el contagio, sino para apaciguar el contagio, hacerlo poco a poco, de tal manera que no se revienten los hospitales. Pero si hubieran muchos hospitales y mucho personal de salud, etcétera, habría necesidad de menos confinamiento. No tiene caso también estar todos encerrados y tener a los hospitales vacíos. No va por ahí, ¿no? Y están los otros casos, como ustedes saben, los de Suecia, en donde, bueno, tal vez porque sí cuentan con un sistema de salud mucho más resistente, como para ni siquiera hacer un aislamiento, ¿sí? Pero creo que el propósito es ese, es el no colapsar los hospitales, y es un error pensar que el objetivo es no contagiarse en sí mismo, o no contagiarse nunca. Imagínate qué delirante podría ser el proponerse el no contagiarse nunca de nada que atente contra mi salud. Ahí también sería ya la fobia, pero a la gripa, a la tos, a la infección, a la salmonela, a todo, ¿no? O sea, no contagiarse de nada. Es que ese fuera el objetivo. Bueno, es un objetivo que hace sintonía con los ideales del discurso cientificista, que pretenden alcanzar la inmortalidad. Pero ya entraríamos en este terreno en donde se niega o se asume o se politiza la muerte con un más allá de la vida, pero en términos específicos, pues la mortalidad es un asunto con el que se lo tiene que ver todo sujeto, y lo vive más que la mortalidad como tal. Lo que sí vive a través de su super yo es la mortificación. El gran descubrimiento de Freud es ese, que el hombre tiene una inclinación a la mortificación, lo formaliza con tánatos, con la pulsión de muerte. Entonces, un evento como este, podemos desde ahí pensar por qué la mayoría de la población se identifica, ¿sí?, con el 0.0003% de la población que se contagió o el que se murió, porque le da una dosis de mortificación. ¿Por qué el otro que se identifica con el 99.99 y puede usarlo para distanciarse de la mortificación? Pero es mal visto. Es mal visto el que no esté mortificado. Curiosamente, ¿no? Es una curiosidad, pero que es propia del descubrimiento psicoanalítico. Dice Freud, ¿por qué si el sujeto tiene ahí la solución para su conflicto, no la hace? En términos de las mujeres, ¿por qué si esta mujer vive golpeada, etcétera, etcétera, por qué no se separa? Teniendo la solución del sentido común, se impone una solución otra que pasa por la mortificación. Entonces, pudiendo interpretar las cosas, identificarse leer las cosas desde el 99.99%, no. Se prefiere la otra línea, la línea de la mortificación generalizada. Y eso va a ser bien recibido por el superyo de la gente. Es que no tenemos un superyo que por definición nos aleje de la mortificación. Al revés, va a utilizar todos los pretextos posibles para alimentar la mortificación del sujeto. Okay. Y si es el confinamiento o no, pero bueno, va a ser utilizado a favor del superyo. Dime, Paola. Ajá, hay otros comentarios acá. De Ana María Serrano dice, considero que la espiritualidad puede resultar benéfica para las personas en esta cuarentena, y no porque quieran esperar algo a cambio, sino porque esta apoya de alguna manera su salud mental.
Gabriela Martos nos escribe, el COVID no es el único riesgo al que nos enfrentamos actualmente. Esta es la otra parte, los efectos emocionales y sociales. Me parece excelente que lo comente, los riesgos que se pueden tener en casa donde se exacerban las problemáticas ya existentes. Sigue Gabriela, y socialmente la incertidumbre, la inconsciencia y la indiferencia pueden causar estragos nocivos en los seres humanos, especialmente en las sociedades donde abundan las carencias y la inseguridad. Sí, sí, es cierto. Básicamente esa es la tesis, ¿no? Que lo que nos gobierna en términos generales es esta dinámica superyoica que tiende a la mortificación con el estilo y la singularidad de cada quien, los que se mortifican de una u otra manera. Pero podemos decir que lo que Freud formalizó es que somos sujetos mortificados por una vida a través del lenguaje, a través del inconsciente, y que esa normalidad no la ha podido superar nadie. Por ejemplo, que el psicoanálisis tiene dentro de su finalidad a tentar perturbar, ¿sí?, la dinámica que mortifica de por sí al sujeto, que lo adormece, por ejemplo, que lo hace un sujeto esclavo de su super yo. ¿Sí? No hay como tal una liberación de su propio deseo, sino hay en términos generales una subordinación al deseo del otro, aunque sea a través del super yo que está introyectado en él. Y que esa normalidad es la que ha gobernado en la historia del ser humano y que el psicoanálisis intenta perturbarla, agujerearla para desahogar a cada uno de los sujetos de ese exceso de sufrimiento, ese exceso de mortificación. Estamos un paso antes de la muerte como tal, ¿sí? Me parece que nosotros trabajamos un paso antes de la muerte como tal, de que si nos morimos por el virus 1 o por la enfermedad 2 o por el accidente, ya cuando alguien se muere, ya no puede continuar su análisis, ya no sabemos nada de eso. Es más bien reducir la mortificación en cada uno de nosotros, y si un sujeto nos llega a la consulta mortificado por el asunto del coronavirus, nosotros sabemos que el coronavirus será ahí utilizado para una dinámica de mortificación que él de por sí ya trae. Ok, nos dice Lorena Betancourt, entonces lo que evidencia entonces es la situación del coronavirus es que la presencia del otro va más allá de nuestra conciencia y nuestra propia dificultad para analizarnos, favorece el objetivo de estos entes, es lo que nos dice Lorena Betancourt. Sí, claro. La presencia del otro no es una presencia física. Y lo digo más allá del otro ahorita con lo del coronavirus. La presencia del otro, a ver, una manera de decirlo así, dice Lacan, uno nunca está solo, refiriéndose a que siempre está la presencia del otro a través del lenguaje. Esto de hablar solo, realmente uno nunca habla solo, siempre se dirige a un otro. Esté alguien ahí presente o no, puede haber alguien ahí presente en carne y hueso, incluso decirse, en algunos casos, psicoanalista, por ejemplo, y realmente no estar funcionando como tal. Podemos tener ahí al lado una pareja que no nos escucha, o podemos no tener ahí a alguien y hablar con él, como se puede hablar con Dios a propósito de la espiritualidad y la conciencia tranquila, ¿no? O sea, el otro en el psicoanálisis tiene estructura de lenguaje.
todos los sujetos que hablamos, siempre tenemos en ese sentido la presencia del otro. Es, por ejemplo, lo que Freud destaca con la instancia del superyo, a diferencia de la conciencia moral o la conciencia social, donde, por ejemplo, si quieres robar algo, dependerá mucho tu estado de ánimo, si te sorprendió el policía o el encargado o no. Pero el superyo no se puede esquivar así. Así no te haya sorprendido nadie, no te haya visto ninguna cámara, sí te vio el superyo tuyo. Uh-huh. Puede ser que ni siquiera lo robaste, pero lo pensaste. Tuviste la tentación el deseo de robarlo, y con eso, simplemente con eso, puedes recibir un respectivo castigo proveniente del superyo. Así que bueno, son ejemplos para sí demostrar que la presencia del otro es a través del lenguaje. Incluso eso es lo que permite este tipo de llamadas o pues la relación con las redes, la televisión, es a través del lenguaje. Si no fuera por el lenguaje, no tendrían éxito. Realmente lo que nos interesa del otro es sobre todo el cómo encarna el lenguaje. La presencia del cuerpo físico, de hecho, no sé si ustedes lo han estado escuchando, pero es también un debate dentro del campo psicoanalítico. Muchos colegas han tenido que atender de manera forzada por videollamada o por teléfono. ¿Sí? Porque no piensen en Italia, en lugares así donde no se estaba permitido por ley salir para nada. Entonces ya no era tanto de que si el paciente o el analista por su propia precaución permitía que el otro llegara al consultorio, sino por ley no podía hacerlo. Entonces se discute mucho la necesidad de la presencia del cuerpo del analista o del cuerpo del analizante. Y bueno, lo que vemos es que en todo caso es un desafío para la dirección de la cura, pero que no podemos olvidar que de lo que se trata es de la cura por la palabra, pues. Mientras podamos hacer una escucha analítica, una interpretación, ¿sí? Mientras podamos hacer escuchar nuestra propia voz, ya sea como analistas o como analizantes, podemos hacer operaciones analíticas. Que la presencia real del cuerpo del otro no es garantía de nada. No porque el otro esté presente ahí, ya tenemos garantizado que ahí está sucediendo un psicoanálisis o una sesión analítica. ¿Sí? No porque dos personas vivan juntas en el mismo cuarto quiere decir que se amen. La presencia física no garantiza en sí nada. Incluso en el aislamiento, a propósito de otro comentario que decían, el quedarse en casa tampoco era garantía, tampoco es una garantía absoluta ni de no sufrir, ni de no tener dolor, ni de no enfermarse, ni siquiera de no morir del coronavirus. No hay garantías, pero esas son frases también más, donde los psicoanalistas estamos más acostumbrados a ese tipo de frases, para seguir recordando la conversación de Freud con Jung, de él les traemos la peste. ¿Sí? Porque este asunto de la no garantía no es muy grato para el yo de la civilización, que quiere a como de lugar obtener la garantía a través del discurso de la ciencia, a través de la religión, a través de la filosofía. Pero acuérdense de una frase que dice Freud al final de El porvenir de una ilusión. Dice algo así como, no, el psicoanálisis no es una ilusión, sí lo sería querer encontrar en otro lado lo que el psicoanálisis no les puede dar.
¿sí? El psicoanálisis no le puede dar una garantía al otro. Por ejemplo, decimos, no le podemos garantizar al otro que va a terminar su análisis, va a llegar hasta el final de su análisis. Hay una promesa de felicidad, es un término que utiliza Freud también, pero no hay una garantía como tal. Y entonces, como el psicoanálisis no se presta a decir que sí la hay, bueno, se puede buscar en otros lados una supuesta garantía que el psicoanálisis no le da, ¿sí? Pero que cree que va a obtener en otro lado. Por ejemplo, la inmortalidad, ¿no? O estar a salvo, ¿no? A través de las medidas de prevención. En fin. Pero lo que dice Freud es una ilusión pensar que en otro lado sí pueden encontrar lo que el psicoanálisis no les puede dar. O sea, no importa, el sujeto tiene derecho a sus ilusiones. Como decíamos al inicio, pues tiene derecho a sentirse protegido por Dios o por la vacuna que le dé la ciencia, o por lo menos las sabias recomendaciones del quedarse en casa. ¿Sí? Pero puede intentar sentir esas garantías. ¿Sí? Puede tener la ilusión de que está en garantía. Claro que sí, incluso no pretendemos como tal quitársela, sería hasta cruel. Decirle, no, no te sirve de nada tu rosario. ¿Sí? O al otro, decirle, no, no te sirve de nada tu cubreboca. Puede ser hasta cruel quitarle al otro sus defensas. No va por ahí la intervención del psicoanálisis. La intervención del psicoanálisis va sobre todo cuando esas defensas han fallado en el sujeto y entonces viene con nosotros para que lo acompañemos en el saber qué hacer con esa falla, justo con el que no hay garantías. Con la falla propia que encontramos en el trauma de cada quien, en el fantasma de cada quien. ¿Sí? Es cuando eso falla, cuando vienen con nosotros. Cuando eso no falla, en general no van a querer venir con nosotros. No sé. Bueno, pues por acá por Facebook son los comentarios que tenemos hasta el momento. No sé si Luz o Janet tengan algún comentario que agregar para seguir platicando al respecto del tema. Ok. Sí, yo acá tengo, bueno, un par de comentarios, bueno, reflexiones, decirlo así. En primer lugar, muy interesante la propuesta que nos hace Aldo desde el documento que en el que explicas o en el que plasmas, digamos, tu postura ante qué es esto que nos espera después del coronavirus. Me pareció bien interesante la forma en la que rescatas precisamente el tiempo, digamos, ¿no? Intentando proyectar, digamos, un futuro a partir de dos momentos fundamentales. Este pasado para proyectar un futuro. Pues sí, ¿cómo te diré? Como una postura muy crítica, ¿no? El situar este momento de, digamos, del antes, esta relación del sujeto con este gran otro, ¿no? Y me parece que pues, es acertado, o sea, nos hace dar como una vuelta a esos momentos en los que de pronto ya en este momento no parece que pierden importancia porque le damos más en realidad a lo que estamos viviendo actualmente, pero si vemos precisamente esta gran dependencia que se tiene hacia ese gran otro, ¿no? Estado, religión, instituciones de salud, etcétera, y precisamente en esta responsabilidad subjetiva que mencionas o ha estado vedada, ¿sí? Y cómo ese momento, por supuesto, viene también a cristalizarse ahora, o sea, no es como que una ruptura, me parece, ¿no? Y que ahora entonces también
ante estos dos momentos también que nos caso de ese gran otro, de esa promesa, digamos, de protección absoluta. Entonces, particularmente en el tema de la medicalización, ¿no? Vemos que ese gran discurso médico, de una manera en ciertos momentos nos prometía un estado, digamos, de bienestar absoluto. Bueno, pues vemos que se fractura. Pero además, como mencioné, se refuerza, ¿verdad? Hay un gran reforzamiento en este discurso que además genera toda una serie de significados en relación ahora a todas estas normas que se han propuesto, ¿sí? Y entonces que cada sujeto, por supuesto, le va a dar un significado distinto, que esa parte me parece bien interesante también cómo lo propones. Y por supuesto, en la experiencia de quienes han sufrido en carne propia, ¿no? Este implante de la enfermedad en sus cuerpos, pero también me parece, y que lo apuntas en todo el escrito y por supuesto ahora, todos hemos sido atravesados por la experiencia del coronavirus, ¿sí? Todas aquellas manifestaciones en la vida personal, en la vida social, en la experiencia, en la relación con el cuerpo, en la relación con el medio ambiente, la relación con los otros. Me parece bien interesante cómo desde el psicoanálisis se da una visión particular de este tipo de experiencias. Y yendo un poquito hacia el final, pues yo te tendría, digamos, una pregunta. Tú nos después del coronavirus, perdón, pues está... me parece que en lo que nos propones se está abriendo esa posibilidad a la responsabilidad subjetiva, ¿sí? Del sujeto. Como esta posibilidad también de que se puedan fortalecer o disminuir estas síntomas, ¿no? Y que tú mencionabas, pues por supuesto va a depender de cada caso, va a depender también de ciertas circunstancias, de la forma en la que también cada sistema político reaccione frente a esto que estamos viviendo. Sin embargo, yo haría como una pregunta en relación también a lo que ya han comentado algunos de los compañeros por aquí en el Facebook. ¿De qué manera, digamos, cuál sería como la alternativa o una puerta, ¿sí? De afrontamiento, de esa capacidad de afrontar esa situación que podría tener el sujeto desde el discurso del psicoanálisis? Uh-huh. Bien. No sé si... Yo creo que el psicoanálisis como tal tiene una posición clara en relación al lugar que ocupa en la civilización. Me parece que Lacan, cuando ubica en la formalización de los 4 discursos en el seminario 17, y localiza al discurso del psicoanálisis como el reverso del discurso del amo, como el opuesto, digamos, del discurso del amo, localiza la posición desde la cual podría intervenir el psicoanálisis en una situación como esta a nivel mundial. Y tiene que ver con el interpretar las pretensiones que el otro de la ciencia y de la política pueden ofertar, aunque sea de manera falsa. Creo que así como el psicoanálisis se distingue radicalmente de la psiquiatría,
en donde los psicoanalistas tenemos que demostrar una forma de trabajar con eso que no es a través del medicamento. Entonces, el psicoanálisis estaría obligado a apelar a esa responsabilidad subjetiva, al uso de la palabra, a señalar y a escuchar las palabras que utiliza el discurso formal del otro y, ¿por qué no?, responsabilizar también a esas autoridades, ¿sí?, de la selección y el uso que hacen de ciertos significantes para producir ciertos efectos de significación en las masas. ¿Sí? Me parece que sí podemos señalar y responsabilizar a los otros de la autoridad por esas palabras. El psicoanálisis trabaja como tal así. Utiliza literal los significantes de cada caso, en cada momento. ¿Cuáles son los significantes que está utilizando este sujeto? ¿Sí? No es tanto lo que quieren decir esos significantes, ¿no? No es tanto el imaginario, el significado, ¿no?, sino uno escucha a nivel del significante, ¿sí?, de la letra. El deseo a nivel de la letra, dice Lacan. Aquí es así. ¿Por qué el otro de la autoridad, pensémoslo así, va a utilizar ciertas palabras y no otras? Y voy a decirlo así. Por ejemplo, eso de nueva normalidad. Independientemente de lo que quieren decir o no, si más bien quieren decir nueva normatividad, no sé qué, el decidir, elegir nueva normalidad es una responsabilidad que tienen todo aquel sujeto que lo use. Ya tenemos una máxima a través de Freud que dice: el que empieza cediendo en las palabras termina cediendo en los actos. El que empieza retrocediendo en las palabras termina retrocediendo en los actos. Podemos hacer algunas variaciones ahí. O sea, si tú has retrocedido en los actos, es porque seguramente has retrocedido en las palabras. Es como, ten cuidado con las palabras que utilizas, porque tendrá resonancia en los actos. Entonces, esa responsabilidad y esa escucha analítica que emana de la práctica del psicoanálisis también participa en la conversación y en la interpretación que puede hacer el psicoanálisis a los discursos políticos o cientificistas que se pretendan imponer o que se propongan por alguna razón, por algunos propósitos que tal vez desconocemos. Pero aquí no estamos en el mundo de que las palabras se las lleva el viento, o las palabras son, o los sueños son. Eso el psicoanálisis por excelencia sabe que no es así. Da testimonio a través de su práctica que eso no es así, que es muy importante dimensionar el campo de la palabra y la responsabilidad que tenemos en relación a eso, a las palabras que hacemos y a los actos que hacemos. Entonces, creo que ese va a ser un camino para estar conversando con la civilización y los distintos campos del saber en la actualidad. El psicoanálisis de por sí no pone a ningún campo del saber en ningún altar. Por lo mismo de que decíamos de que ese otro no existe, ¿sí?, de que no existe el mundo sin la barradura propia del equívoco del lenguaje, que el lenguaje por estructura provoca malentendidos, que no existe lenguaje unívoco en el ser humano, que no existe el saber en lo real, nos dice Lacan, que no existe la proporción entre lo simbólico y lo real,
Estamos muy advertidos en el psicoanálisis de eso. Entonces, cuando esto pretenda desconocerse de manera a veces intencionada, a veces ingenua, el psicoanálisis ya tiene algo que decir, porque eso es lo que le ha enseñado el psicoanálisis a los psicoanalistas, ¿sí? Que no existe esa proporción, que el otro sin barradura tampoco existe, ¿sí? Que no existen las verdades en sí misma. Entonces, cuando veamos que alguien o algunos pretenden desconocer eso, imponiéndolo en un supuesto universal del para todos, bueno, por un lado sabemos que eso está condenado al fracaso, y por el otro lado, que tiene implicaciones éticas que uno podría, desde el campo psicoanalítico, señalar también. Es decir, lo que no puede hacer el psicoanálisis o no deberían de hacer los psicoanalistas es acallar el discurso psicoanalítico con cubrebocas. Muy bien, a mí también me gustaría hacer así como un comentario acerca de pues de todo lo que hemos estado, bueno, lo que nos has estado platicando. Se podría decir que delegamos en algunos casos escalonadamente la responsabilidad al gran otro que nos cuida. Por ejemplo, antes de toda la situación del coronavirus, pues teníamos ese gran otro, muchos lo poníamos a manos de lo divino, ese gran otro que nos cuida. Entonces llega la pandemia, pero vemos que la instancia de lo divino, nuestros amuletos, los lugares a donde acudimos a protegernos, a sentirnos bien, ya simplemente pues no nos abren las puertas. Nuestro amuleto ya no funciona, o sea, eso no es suficiente. Las referencias que nosotros teníamos como de protección, pues como te digo, pues nos han cerrado ya las puertas. En este caso, entonces vamos hacia otro, hacia el gran otro, pero ahora una institución para que me cuide y que me diga qué hacer, porque ya no solo los sujetos lejanos o los que no están próximos son peligrosos, sino que ahora los que yo quiero también significan algún peligro, ¿no? Entonces, observo también que desde lo subjetivo, lo fantasmático, como tú nos has dicho, todavía tengo yo una confusión y no me siento todavía seguro, ¿no? Con esta segunda instancia que le estoy cediendo la responsabilidad de mí. Entonces, ¿qué pasa, no? Nada me está funcionando hasta este momento, ni lo divino, ni la institución. ¿Qué pasa con el sujeto? O sea, llega al caos, despierta, pero también qué pasa con los sujetos que se resisten a la propuesta de cederme a otro, de que ya no quiero responsabilizar al otro de mí. ¿Qué sucedería con ellos? Bueno, pues me parece que podemos ubicar ahí también lo que es los tiempos del psicoanálisis. El tiempo del psicoanálisis, el sujeto que no se psicoanaliza, el sujeto que empieza un análisis, que lo continúa hasta el final del análisis, ¿no? En donde podríamos localizar en el final del análisis justamente esto que decías. O sea, auténticamente no necesitar de un otro que se haga cargo de nuestro propio deseo. ¿Sí? Es un trayecto bastante largo lograr eso. Sin embargo, en el terreno de la gente que ni siquiera se psicoanaliza, que sería la mayoría o la más distante a lograr algo así, le puede estar sucediendo lo que tú decías, de perder el anudamiento a través de sus amuletos viejos, la estabilización con sus amuletos clásicos propios, y puede perderse también la protección a través de los amuletos, digamos que oficiales o nuevos,
como puede ser el cubrebocas, el gel antibacterial, ¿sí? Que es así como, no es el agua bendita, pero más o menos, parece agua bendita, ¿sí? O el cubrebocas, como decíamos, como el rosario en la boca, ¿no? Y donde, si buscamos un poquito más, sabemos que tienen algo del efecto del amuleto, o sea, que no hay garantía que el cubrebocas realmente te proteja, etcétera, etcétera. Simplemente dejamos que se ven cuestionados también los amuletos oficiales o nuevos. Esa persona que ya no le funcionan ni los clásicos ni los nuevos, puede entrar en un estado efectivamente de desanudamiento y entonces, dependiendo de ese desanudamiento, la emergencia de una angustia, ¿sí? O de una inhibición o de un síntoma. Hoy, por ejemplo, se habla comúnmente del insomnio como un síntoma que está sucediendo. Pero puede ser también en la línea de la angustia, de el auténticamente sentirse muy, muy amenazados, ¿no? O sea, sin ninguna protección. Casos interesantes a propósito de ciertos desanudamientos en pacientes que al enterarse que tenían coronavirus, ¿no? Están ahí documentados, optaron mejor por suicidarse. O la enfermera italiana que al enterarse que había tenido coronavirus, le entra un gran sentimiento de culpa por la reflexión de cuántas personas habría contagiado ella. Y también opta por el suicidio. ¿Sí? Gente, lo interesante ahí, Janet, sería escuchar las palabras con las que cada sujeto explicaría eso, como qué sería para él perder sus amuletos viejos y no contar en la confianza con los amuletos nuevos. ¿Sí? Como, ¿qué es eso para él? ¿Con qué palabras él explica eso? ¿Con qué lo puede ligar para que pueda poner otra vez en el discurso, ¿sí?, la posibilidad de anudarse y de estabilizarse? ¿Sí? Porque no deja de ser también un imaginario, ¿sí?, el que ya no cuenta con ninguna protección. El lenguaje mismo es una protección, por así decir, ante lo real. ¿Sí? El mundo de la realidad psíquica es ya una defensa. Es decir, tal vez es una oportunidad para que nos hable de esos viejos amuletos, de dónde vienen, más allá de la falla de los últimos, sino investigar más de la eficacia del por qué están fallando ahora esos viejos amuletos. Pero también habrán otros casos donde los viejos amuletos están más fuertes que nunca. O sea, donde auténticamente la gente ha recuperado su fe, ¿no? O ha fortalecido su fe en todo esto, ¿no? Y se puede explicar, como decía al inicio, que estar del lado del 99.99% de la población es producto del amor que Dios le tiene, o producto de la eficacia de sus amuletos. ¿Sí? Entonces, habrá que ver eso, ¿no? Pero siempre nosotros en el psicoanálisis, como decía Freud, no se trata de interpretar los sueños como tal, de por sí, o en este caso, no se trata de interpretar al sujeto del inconsciente aquí en el momento del coronavirus como tal, ¿no? Como a ver cómo se comporta en este instante, sino así como interpretamos los sueños, así interpretamos los síntomas o el discurso de cada uno de los sujetos actualmente, pero siempre en tensión
con la neurosis general del sujeto, con la historia general del sujeto. Esa operación analítica es aplicable aquí también. No podemos pensar que las vivencias de cada quien están ajenas o están desligadas al historial de cada quien, a la neurosis de cada quien. Al revés, debemos de suponer que están ligadas con la historia de cada quien. Y que en un momento dado será entonces la oportunidad de hablar de esos amuletos viejos. En los casos donde fallen, bueno, ver por qué falló, y cuando no fallen, ver por qué ni con coronavirus ni con nada fallan los amuletos viejos, ¿no? Ya nos decía Freud que los viejos ídolos son adorados en secreto, ¿sí?, bajo el templo de los nuevos ídolos. Por ejemplo, los aztecas y los españoles, ¿no?, que seguían adorando a los viejos ídolos en secreto. Así es acá en el psicoanálisis. Partimos más bien de la idea de que esos viejos ídolos o esos viejos amuletos no tan fácilmente se dejan de adorar. Y que el final del análisis, como decía, tendría que ver con el dejar de adorar los amuletos, ¿sí?, de no depender del favor del otro para poder estar libre y deseante y con mucho menos sufrimiento, ¿no?, y feliz, por así decir. Pero no contar ya con esos amuletos, sino con el deseo propio, donde el sujeto cambia, renuncia a esos amuletos para agarrarse ahora de su propio deseo hasta el final de su vida. Bueno. Bien. Bueno, yo creo que ya estaríamos cerrando. No sé si hay algún otro comentario, Paola. Sí, hay un comentario más en Facebook. Ajá. Nos dice Gabriela Martos, estamos viviendo una situación sin precedentes. Tenemos que buscar las herramientas necesarias para poder afrontar los cambios radicales que vendrán con la nueva normalidad. Estamos ante la incógnita de cómo viviremos después de esto y cómo se puede ir contracorriente. Ese es el comentario que nos hace Gabriela. Yo también tengo un comentario, ¿no?, de forma muy, muy rápida. Creo que, bueno, bajo ciertos contextos, sí sería bueno pensar, o necesario más que bueno, darle oportunidad a otros discursos, ¿no?, a otra forma de relacionarnos con la palabra, de producir discurso, porque, bueno, finalmente, en esto que planteas, Aldo, ¿no?, creo que la espera, ¿no?, de la vacuna finalmente sigue viendo como un símbolo de cura, perdón, que pareciera que a nivel corporal nos da la salud, ¿no? Pero estamos viendo ahorita en lo que estamos comentando que pues finalmente puede ser que a nivel inmunológico encontremos la cura, pero el cuerpo sigue teniendo otras mortificaciones, ¿no?, que están ahí, que se evidencian también en el habla y que no podemos dejar de lado ni tampoco negar, ¿no? Independientemente de que el 90% de la población o incluso más no presenten los síntomas de la enfermedad, finalmente estamos atravesando por esta situación de forma bien particular cada uno de nosotros. Entonces, sí, yo creo que este contexto sí nos obliga de cierta forma a hablar. Creo que es necesario que hablemos y que mencionemos estas cosas, por ejemplo, que a lo mejor sospechábamos, pero que no decíamos, ¿no? Que, por ejemplo, puede ser que no sea tanto el bienestar el interés del Estado, perdón, buscar el bienestar colectivo, sino más bien no asumir que el sistema de salud ha colapsado, junto con otro tipo de sistemas en los que estamos inmersos. Entonces, ese es mi comentario al respecto. Y bueno, creo que queda mucho para hablar. Claro. Es cierto, ¿no?
habría que hacer el llamado de atención a los países en el mundo de qué se venía haciendo con sus sistemas de salud. Estar tan precarios y tan abandonados como algo que, así como en los restos diurnos, cuando interpretamos los sueños, como algo que estaba previo a que apareciera la formación del inconsciente, el sueño, o en este caso a que apareciera el virus. ¿Qué se estaba haciendo con el sistema de salud? Porque se provoca entonces toda una alteración del yo, donde la única solución para no colapsar el sistema de salud es paralizarse. Pero para que no se evidencie que se tiene abandonado realmente el sistema de salud, que se ha privilegiado más bien una especie de medicalización generalizada que difícilmente puede ser un indicio de salud, sino todo lo contrario, de una necesidad de medicamentos maníaca, que hablan de que exactamente no hay una confianza en el sistema inmunológico. ¿Sí? Y bueno, y que por el otro lado, recordar que mucho depende de cómo interpretamos las cifras. Tal vez ahorita a mucha gente no le gusta que se interprete así, con esto que les digo del 99.99% o del 0.0003% de la población mundial afectada. Pero es la verdad. O sea, pues, no estamos inventando esas cifras, simplemente estamos leyendo las cosas. Va en la línea así de cómo ves el vaso, medio lleno, medio vacío. También. ¿Sí? Y que eso se va a manifestar y se va a imponer en el después. Confiemos en que tenemos nuestros fantasmas, nuestros síntomas, nuestros amuletos, nuestros viejos ídolos y nuestros pendientes. ¿Sí? Porque toda esta capturación de nuestra atención significa en términos mecánicos, materiales, el que probablemente hemos desatendido una cantidad de otras cosas que estaban ahí. Entonces, se van a poner a prueba, ¿sí?, la intensidad de las cosas que deseábamos antes, porque si lo que triunfa ahora es el sepultar esos deseos y conformarse con el cerrar la puerta, pasar el tiempo, va a querer decir no que este virus sea muy amenazante, sino que nuestros propios deseos anteriores tal vez eran bastante débiles y sucumbieron ante la tentación, pues, de encerrarse, de no querer saber nada, ¿no? Un perfil propio de la depresión y de la tristeza, de deja tú quedarse en casa, sino quedarse en cama y dormir y comer y medicalizarse ahí y ya, ¿no? Pero donde el campo del deseo de cada quien se va a poner a prueba. Entonces, ¿qué viene en el después? La prueba de qué tan poderosos eran nuestros deseos previo a todo este acontecimiento. Yo creo que el mal ya está hecho. Yo creo que el atentado ya se hizo. Es más bien un periodo de recuperación, pero yo lo diría así, a través de verificar qué tan intensos o qué tan poderosos eran nuestros deseos previos a este acontecimiento que viene un poco a interrumpir y a perturbar, pero que sobre todo pone a prueba nuestros pendientes y nuestro horizonte. Bueno, pues yo les agradezco a ustedes esta conversación y queda atento a lo que se vaya produciendo y a hacer los siguientes intercambios, pero muchas gracias y muchas felicidades por esta página, este instituto y los propósitos que están asumiendo, porque
habla ahí de una responsabilidad también de ustedes y de lo que ustedes hacen por el campo psi, y en ese sentido por el psicoanálisis también. Entonces, los felicito y les mando un saludo al auditorio que los sigue. Muchas gracias, Aldo. De verdad que fue un conversatorio que nos llevó casi 2 horas. Realmente no había un conversatorio tan amplio. Creo que las reflexiones que se preguntas y además esta postura tuya, ¿no? De profundizar en cada punto, fue muy enriquecedor. Me parece que nos dejas también por ahí varias tareas y por supuesto con la invitación abierta para algunos otros momentos en los que se pueda el tema, tocar otros que por supuesto son muy, muy amplios en el campo del psicoanálisis, en el vínculo, lo pienso, con la psicología social, por supuesto, y con todos estos fenómenos que estamos viviendo actualmente. Bueno, pues sería para nosotros un privilegio que nos sigas acompañando. No sé si las compañeras quieren mencionar algo antes de cerrar. Janet, Pues Paola. igualmente agradecer a Aldo el tiempo, el texto que nos envió, importantísimo, ¿no? La aportación, y pues también a la espera de continuar trabajando en conjunto en un futuro pues próximo, y pues a darte las gracias nada más. Muy bien. Sí, igual que mis compañeras, Aldo, pues muchas gracias por tu generosidad, por compartir con nosotras y con el auditorio, ¿no? Finalmente, entre todos construimos algo, nos escuchamos, nos leímos, y bueno, la invitación para el auditorio, para las personas que se enteraron de la nueva actividad que estamos promoviendo, en la página de Facebook encuentran la información para seguir ampliando nuestro blog. Entre más compartamos desde distintas disciplinas, con distintas miradas, se vuelve un ejercicio más valioso para todas y todos. Sería todo mi comentario, pues sigamos colaborando. Bueno, muchas gracias a ustedes y también invitarlos a que visiten la página de Psicoanálisis y Civilización, de Espacio Lacaniano en Facebook. Ahora empezamos en Instagram, apenas, y en YouTube. Pero, bueno, seguimos entonces este trabajo. Un saludo a todos por allá. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias Aldo, Janet, Paola. Nos encontramos la siguiente semana. Muchas gracias, Aldo. Estaremos ahí pendientes, por favor. Quienes se mostraron interesados por lo que nos acaba de compartir hoy, pues está ahí su escrito en este blog que tenemos por parte de IDEPSO, en donde se irán subiendo todos los escritos de diferentes áreas, digamos, del pensamiento de personas que han sido en ese sentido de compartirnos su punto de vista. Ojalá podamos, bueno, pues agradecer a quienes como cada semana están aportando, están compartiendo sus reflexiones. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Nos encontramos por acá. Buenas tardes. Bye.